Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a ver ADN, nucleolo, núcleo. Justamente con la pregunta de ¿dónde estás ADN? Ya en el video anterior habíamos visto que en las células procariotas el ADN se encontraba en la zona llamada nucleolo. El ADN bacteriano se encontraba en la zona llamada nucleolo. Y que además las procariotas tienen lo que se llama ADN plasmídico o plásmido, en el cual es un ADN que tiene un tamaño mucho más chiquito que el ADN bacteriano y tiene la información necesaria para la resistencia a antibióticos. También habíamos hablado la vez pasada, en el video anterior, que el ADN es el recetario de la célula. Tiene toda la información necesaria para que la célula cumpla con sus funciones vitales, que son la función relación, la función nutrición y la función reproducción. Y que además las células procariotas tenían el ADN plasmídico, que era un librito más chiquito que solamente tenía información de resistencia a antibióticos. Entonces, si comparamos el ADN de las procariotas con el ADN de las eucariotas, las procariotas tienen un gran libro, que es el ADN bacteriano, y pueden tener ADN plasmídico, que es un libro muchísimo más chiquito. Las eucariotas, en cambio, tienen un montón de libros, un montón de grandes libros. Por ejemplo, en humanos tenemos 46 libros. Quizás ustedes ahora se están preguntando si yo estoy loca, si me estoy confundiendo en conceptos, si tengo algún error en lo que estoy diciendo. Lo vamos a terminar de entender al final del video. Pero tengan en cuenta que que las eucariotas tienen muchos más libros que le aportan la información para la función nutrición, la función reproducción y la función relación, que está en estos 46 libros. No tienen un solo libro, tienen 46. Como habíamos hablado la vez pasada, el caso de las eucariotas tienen el ADN protegido y que habíamos hablado que estaba protegido por lo que llamamos membrana nuclear, que es como si nosotros tuviéramos una caja y adentro de la caja tuviéramos esta gran biblioteca de libros con los 46 libros, que es el ADN. O sea, en eucariotas vamos a tener al ADN que está protegido y cubierto por una membrana nuclear y que adentro vamos a encontrar a los 46 libros. Justamente es por eso que llamamos núcleo a esa estructura y no nucleolo, ¿sí? Además de las células eucariotas presentar otros orgánulos membranosos. Entonces, si lo vemos desde esta imagen, si vemos acá arriba, que es lo que nos vamos a enfocar hoy, vamos a ver que el núcleo está compuesto por una membrana nuclear, la cromatina, que es el ADN, y los poros que tiene, que acá por ejemplo estamos viendo acá un poro, que es este agujerito, y que en la imagen anterior también se veía, este poro, este poro, este poro, que después, más adelante, vamos a ver bien la función que cumplen esos poros, que son agujeritos que tiene la membrana nuclear, y que toda esa estructura de la membrana va a proteger al ADN ante daños. Es como si lo hablamos de vuelta del castillo de Anna y Elsa que habíamos hablado en su momento. El ADN sería el castillo, que es el que dirige a todo el reino. Y si vamos un poco más enfocada a la imagen, entonces tenemos el castillo, que sería el ADN, y la propia muralla del castillo, que sería la membrana nuclear, que obviamente van a permitir la entrada y la salida,
y que eso va a ser por medio de estas puertas, como vemos acá, que serían los poros de la membrana nuclear. ¿Cómo surgió el núcleo? Como siempre, las cosas no salen de la galera, no son inventos de la ciencia, sino que es a partir de una teoría que se pudo pensar y que es la más validada actualmente, que es la teoría autógena. ¿Qué habla esta teoría? Que nosotros tenemos en un inicio a Luca, que era una célula procarionte, en el cual tenía el ADN en una zona que era nucleolo o nucleoide. Son sinónimos, es lo mismo. ¿Qué es lo que se cree? Que en una primera instancia hubo un crecimiento en tamaño de la célula. La célula aumentó su tamaño. Y al aumentar el tamaño se produjeron invaginaciones de la membrana plasmática. La membrana plasmática empezó a entrar. Junto con el aumento del tamaño de la célula, la membrana plasmática empezó a entrar, envolviendo al ADN. Entonces, justamente las invaginaciones originaron el sistema intermembranoso de endomembranas y además va a formar el núcleo. El sistema endomembranoso lo vamos a ver bien en clases más futuras, pero lo que quiero que les quede claro es que, según esta teoría, la invaginación, o sea, el ingreso de membrana plasmática, generó que se formara, por un lado, el sistema endomembranoso y por el otro, lo que vamos a llamar a partir de ahora el núcleo, que es justamente el ADN envuelto por la membrana nuclear. La membrana nuclear es doble, ¿sí? Es doble, justamente porque está originada a partir de la invaginación de la membrana. Pero, ¿qué significa ADN? Justamente, ADN son las siglas de ácido desoxirribonucleico. De ahí viene la A, la D y la N. El ADN, como estuvimos charlando antes, contiene toda la información genética que se transmite de padres a hijos. Como ya estuvimos hablando, el ADN es un manual de instrucciones, es un recetario que determina, por ejemplo, el color de tu pelo, el tono de piel, tu contextura física, tu color de ojos y un montón de factores más que tienen que ver con esto que hablamos de la función relación, función nutrición y función reproducción. Por ejemplo, el ADN hace que quizás tengas los ojos de tu abuela o la altura de tu papá. Esas son unas de las muchas cosas que el ADN tiene como información. La molécula del ADN igualmente a simple vista no se puede ver, pero a partir de estudios en laboratorios, que si después quieren lo podemos charlar en clase, se sabe que el ADN tiene una forma de escalera espiral o caracol. Por ejemplo, como vemos en esta imagen, ¿sí? Tiene esa estructura. Fíjense, este es un GIF, que si yo saco la imagen de abajo, van a ver la estructura de escalera espiral o caracol del ADN. El ADN, como vamos a ver en un video, es una molécula, ¿sí? Es decir, está formada por átomos. Son muchos átomos unidos y agrupados de una forma específica
que hace que tenga esta estructura en el espacio, o sea, que tenga esta estructura tridimensional de escalera de caracol o escalera en espiral. Ahí es donde yo los invito a que agarren su origami y fíjense la estructura que tiene. A ustedes les habrá quedado algo así, con o sin colores, pero fíjense que tiene esa estructura de escalera de caracol y que ustedes también le tuvieron que poner letras que están en el video que van a ir acompañando. Ahora vamos a ver qué son esas letras. Pero fíjense, esta estructura tridimensional tan característica es fundamental para hablar sobre el ADN. El ADN es como es gracias a esta estructura en espiral. Justamente esas letras son lo que llaman bases nitrogenadas, que son los escalones del ADN, ¿sí? O sea, los escalones del ADN están formados por bases nitrogenadas, que las podemos definir como las letras químicas. En vez de tener este gran libro, este gran recetario, las letras que nosotros usamos convencionalmente, van a tener solamente 4 letras químicas, que nosotros las llamamos A, T, C, G. Adenina, timina, citosina, guanina. En las cuales estos peldaños, estos escalones de mi escalera de caracol, van a hacer que estén formados siempre la C, o sea la citosina, va a estar unida con la guanina y la adenina con la timina. No me interesa, y yo lo aclaro desde ahora, los nombres que ustedes se los acuerden de memoria. Ya este tema lo van a ver súper bien el año que viene y en quinto año si siguen naturales. Por lo que sí yo quiero que les quede presente al ADN como fuente de información, como el gran recetario de la célula. Ahí está toda la información. ¿Y cómo la célula lee la información? Justamente leyendo estas letras químicas. Lee cómo están ordenadas estas letras químicas, estas bases nitrogenadas, para así entender la información. ¿Por cuántas células pensás que está formado el cuerpo humano? Si estuviéramos en clase, les diría que empiecen a tirar números, que me digan 1 millón, 2 millones, 100 células, que ustedes me digan por cuántas células estamos compuestos, a ver quién se acerca más. Bueno, como no tenemos esa posibilidad de quizás charlarlo o conversarlo, les digo yo la respuesta. Estamos formados por 37,2 billones de células. Que si se fijan, billones son los números que están ahí. 37.200 billones de células. Un montón. Un montón. Entonces, ¿cómo hace para entrar cada una de esas células, estas 3,2 billones de células, en nuestro cuerpo? Tienen que ser pequeñas, no queda otra. Y justamente las células de nuestro cuerpo son muy pequeñas. Otro dato que te tiro, dentro de cada una de nuestras células hay 2 metros de ADN. Entonces, de vuelta, nosotros, si estuviéramos en clase, les diría cómo es posible que en una célula que tiene que ser tan pequeña pueda entrar 2 metros de ADN. Bueno, esa respuesta la vamos a dejar para dentro de un ratito. Pero hagamos cuentas. Si yo sé, porque se los acabo de decir, que tenemos 37 billones de células en todo el cuerpo, ¿cuántos kilómetros de ADN hay en nuestro cuerpo? De vuelta, si estuviéramos en clase, les diría que hagan la cuenta. Hasta algunos, si quieren, pueden pasar el video y hacer la cuenta por ustedes mismos. Pero bueno, como acá la situación está distinta y no nos podemos ver,
Ya les hice la cuenta justamente de cuántos kilómetros hay de ADN en todo nuestro cuerpo. Y acá está. Fíjense, si una célula hay 2 metros, en 37 células hay 74 metros. Entonces, en 37.000 células hay 74.000 metros. O sea, que si agregamos un montón de ceros, porque tenemos 37 billones de células, vamos a tener un montón de kilómetros de ADN, ¿sí? Fíjense la enorme cantidad de kilómetros de ADN que tenemos. Para que se tomen una dimensión de cuántos kilómetros son, esta cantidad enorme de kilómetros de ADN nos permitiría viajar a la Luna, si la distancia entre la Luna y la Tierra es 384.000 kilómetros, podríamos hacer 192.708 viajes ida y vuelta de la Tierra a la Luna. Con la gran cantidad de ADN que tenemos, podemos hacer esa enorme cantidad de viajes ida y vuelta de la Tierra a la Luna. De vuelta, pueden no creerme a mí, pero hagan las cuentas y van a ver que van a obtener la misma cantidad. Si nosotros pudiéramos estirar el ADN de una forma infinita, vamos a poder viajar a la Luna y de vuelta un montón de veces. Es algo súper loco. Entonces, de vuelta, la pregunta podría ser, ¿cómo puede ser que entre tanta cantidad de ADN en cada una de nuestras células? Justamente es esta pregunta, ¿cómo es posible que algo tan largo entre en algo tan pequeño como el núcleo de una célula? Porque obviamente, si las células son pequeñas, el núcleo de las células van a ser más pequeñas aún. Bueno, esto es posible gracias a la compactación del ADN. ¿Cómo puede ocurrir la compactación? Si vos ves tu origami, se te podría ocurrir aplastar el origami dentro del mismo eje. Eso justamente es uno de los pasos de la compactación. Justamente al ADN va a haber unas proteínas que se llaman histonas que van a permitir que se enrollen en sí mismos. Entonces la idea es que se van a enrollar cada vez más, cada vez más, cada vez más. Cada vez más chiquito, cada vez más enrollado, más compacto. Existen distintos niveles de esta compactación, que de vuelta no me interesa que las aprendan, por eso no les doy los nombres. Pero el máximo nivel de compactación es lo que yo llamo cromosoma, que es esto que yo veo acá. Esto es un cromosoma. Si entonces el máximo nivel de compactación es el cromosoma. Quizás lo escucharon hablar, quizás no, pero justamente decir que es un cromosoma es el grado de compactación mayor que presenta el ADN. Eso es un cromosoma. En los humanos tenemos al ADN organizado en 46 cromosomas. Y ustedes capaz ahora están pensando, yo ya vi este número, 46. 46. ¿De dónde lo vi? De los 46 libros. Justamente cuando yo hablé de libros acá, me estaba refiriendo a los cromosomas. El ADN, toda esa cantidad de kilómetros de ADN, está organizada en 46 cromosomas. Justamente a continuación les voy a mostrar un video
en donde van a poder ver la relación entre ADN y proteínas, que es súper importante para cumplir con sus funciones vitales: función, nutrición, relación y reproducción. Vamos al video. Hola a todos, bienvenidos a Ciencia Express y os presento al ácido desoxirribonucleico, más conocido con el nombre de ADN. Como ya sabrás, este señor guarda nuestra información genética en cada una de nuestras células. Todo lo que somos está aquí escrito en un código de 4 letras, los nucleótidos. Pero, ¿cómo hace el ADN para que sus planes se cumplan? ¿Cómo hace que esa información genética dé lugar a seres vivos? Tiene que ver en su mayoría con las proteínas. Seguro que ya has oído hablar de ellas, tal vez que la carne tiene muchas. Verás, las proteínas son unas moléculas enormes formadas por cadenas de aminoácidos. Hay 23 aminoácidos que formen parte de proteínas. Estos se organizan en el espacio de distintas maneras para crear todo un mundo de distintas proteínas. ¿Y qué hacen estas proteínas? Pues en pocas palabras, de todo. ¿Quién porta el oxígeno a través del cuerpo? Una proteína. ¿Quién controla el azúcar en sangre? Una proteína. ¿Quiénes dan estructura a las células de tu cuerpo? Proteínas. ¿Quién hace crecer a los niños? Una proteína. ¿Quiénes permiten a tus músculos moverte? Oh, vaya, qué sorpresa. Más proteínas. Están presentes en todos los procesos que ocurren en nuestro cuerpo, donde hacen un papel clave. Gracias a las proteínas, somos lo que somos. Y esa es la mayor tarea del ADN, guardar la receta de cómo hacerlas. Las proteínas se crean dentro de cada célula de tu cuerpo en un proceso que se llama biosíntesis de proteínas. Consiste en algo así. Se transcribe una copia de la receta de una proteína del ADN a una molécula llamada ARN mensajero. Esta copia sale de la seguridad del núcleo y acaba en la fábrica de proteínas, los ribosomas. El ribosoma lee la copia y coloca los aminoácidos en el orden que viene establecido. Una vez terminado, la proteína está hecha. Sin embargo, hay un problema con esta receta. Aunque el ARN mensajero te dice qué aminoácidos poner y en qué orden, no te dice nada sobre cómo colocarlos en el espacio, sobre cómo es su estructura. Entonces, ¿cómo lo hacen para organizarse? Este es un problema que los bioquímicos todavía no han resuelto. Pero tiempo al tiempo, la vida todavía tiene muchos misterios abiertos. Bueno, seguramente les quedaron varias dudas y es lógico, es un tema totalmente nuevo, es un tema súper loco, es un tema flashero, pónganle la palabra que quieran ponerle, pero bueno, la idea es que en las clases que vienen podamos terminar de ver este tema, revisando la tarea y consultando todas las dudas o las cosas que se les ocurren. Si tienen ganas de buscar información extra, si leyó una noticia del diario sobre el ADN, cualquier cosa que les llame la atención y crean que puedan compartirse en la clase, estaría súper bueno que lo compartan. En sí, como tarea, y que lo vamos a repasar en las clases por Meet, van a tener que hacer varias cosas. Primero, con la ayuda de la página 69, van a tener que hacer la actividad 2 y la actividad 4C de la página 78. También, con la ayuda de la página 73, van a tener que resolver dos preguntas. La A es: ¿qué componente celular se presume que se originó a partir de la membrana celular de la propia célula del ancestro común procariota? ¿Cómo es la membrana de ese componente? Bueno, esas preguntas van a tener que hacer y las vamos a contestar la clase que viene. Gracias chicos, nos vemos.